Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado esta medianoche, esta madrugada de hecho, y ha asegurado que Washington está a cargo de Venezuela. Ha pedido a la vicepresidenta del país, ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que le dé acceso total en Venezuela. Esta madrugada, a bordo del Air Force One, de regreso desde Florida, desde su mansión de Mar-a-Lago a Washington, Trump volvía a presionar públicamente a la vicepresidenta de Venezuela con Maduro y que ahora es presidenta encargada. Decía Trump: queremos acceso a todo lo que pidamos, acceso al petróleo, a las carreteras, a los puentes para poder reconstruirlos. Todo lo que exijamos nos lo tiene que dar. Los requisitos son todos para la vicepresidenta chavista, a la que Trump, por tanto, y esta es la otra noticia, la gran noticia, es que decide mantener como presidenta interina. Es verdad que entre amenazas, pero la mantiene, para que lidere lo que él ha llamado transición después de la caída de la captura de Nicolás Maduro. De manera que la Casa Blanca descarta por el momento recurrir a la oposición. Ya han dicho varias veces además que no cuentan, que no está entre sus coordenadas María Corina Machado, y han escogido a una Delcy Rodríguez, a la que ahora, eso sí, le llueven las amenazas. Trump le advierte de que si no hace lo correcto, pagará un precio probablemente más alto que Maduro. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. El presidente estadounidense ha dejado claro sus tiempos. Ha dicho que lo primero que quieren hacer en Venezuela es arreglar el negocio del petróleo, luego el país y ya después celebrar elecciones. Delcy Rodríguez, que tiene previsto hoy tomar posesión en ese nuevo cargo, presidenta interina encargada, ha respondido en un comunicado a las exigencias de Trump con una invitación a Estados Unidos para trabajar en lo que ha llamado una agenda de cooperación. Por tanto, muy resumido, Trump dice, entre amenazas, que va a mantener a Delcy Rodríguez, y Delcy Rodríguez le responde que está dispuesta a cooperar con la administración de la Casa Blanca, con el propio Donald Trump, que ha capturado a Nicolás Maduro. Nuestro enviado especial, Nicolás Castellano, está ya en la frontera entre Colombia y Venezuela. Hola, Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Y Trump sigue con sus amenazas y paralelamente Washington y Caracas siguen 48 horas después de los bombardeos y la detención de Maduro, lanzándose mensajes para intentar rebajar la tensión y negociar. Esta noche Delcy Rodríguez ha emitido ese comunicado en el que tiende la mano a Estados Unidos, está dispuesta a dialogar, dice, y cooperar, y también señala que Venezuela reafirma su vocación de paz, ha dicho en esta nota horas antes de tomar posesión de ese cargo de presidenta interina. No obstante, el gobierno venezolano sigue extendiendo y exigiendo la liberación de Maduro como condición sine qua non. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. Es la comisión de alto nivel para la liberación del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera dama y primera combatiente Cilia Flores de Maduro. Ha comparecido ya cerca de la medianoche para anunciar esa comisión para la liberación de Maduro y de su mujer, mientras la población venezolana en el exilio, como los 3 millones de venezolanos que viven aquí en Colombia, siguen con mucha incertidumbre las noticias de sus familiares en Caracas. Tienen miedo, incluso no les gusta mucho hablar de ese tema porque, es que ahí hay mucha represión. Por estos puentes de la frontera colombiana han salido la mayoría de los 8 millones de venezolanos que han abandonado el país en estos años, muchos opositores como Daniel Navarro, que apoya a Edmundo González y que pide la detención de más miembros del gobierno de Caracas. En efecto, tanto Diosdado Cabello como Padrino López tienen que responder ante la justicia venezolana y en efecto a la justicia aquí americana. En la frontera de Cúcuta, total normalidad en plena madrugada con las fronteras cerradas. A las 8 volvemos contigo, Nico, gracias. Hasta luego. Donald Trump ha vuelto a extender la amenaza precisamente al país donde está nuestro enviado especial, allá a Colombia. Dice que como Venezuela también es un país enfermo, dirigido, ha dicho, por un enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla en Estados Unidos. Todo esto es textual. Y dice que le suena bien incluso una operación en Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro ha rechazado en un comunicado todas estas acusaciones y niega cualquier vínculo con el narcotráfico. Trump además ha marcado el próximo objetivo. Ha dicho que Estados Unidos necesita también tener Groenlandia para garantizar su seguridad nacional, porque Dinamarca, dice, no va a hacerlo. También dice que incluso Europa puede verse beneficiada con esto. Y Cuba ha confirmado esta madrugada la muerte de 32 de sus ciudadanos en la operación de Estados Unidos allí en Venezuela. Detallan que entre los fallecidos hay militares y era Trump el que esta misma madrugada lamentaba la muerte de muchos cubanos que asegura han muerto protegiendo a Maduro. Anoche quien fue candidato de la oposición y huyó de Venezuela, está en España, Edmundo González Urrutia, se dirigió
directamente a los militares. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Washington por ahora no cuenta ni con él ni con María Corina, pero ellos exigen la libertad de todos los presos políticos y apelan al ejército porque creen que con la detención de Maduro no es suficiente. Fuera, Europa no ha logrado un mensaje unánime y no habla por ahora de condenas, aunque España firmó ayer un documento más duro con Trump que también secundan Colombia, Chile, Brasil o México. Hoy comparecerá Maduro y su mujer ante un tribunal federal en Nueva York. Así está empezando la semana. Hoy es lunes, es 5 de enero. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Esta gran noticia que lo va a seguir siendo en la crónica internacional y también la nacional. Aquí en España han pasado 2 días desde la captura de Maduro y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado ya abiertamente la operación de Estados Unidos porque considera que es una violación del derecho internacional. Sánchez ha ido endureciendo su discurso conforme se iban sucediendo las reacciones internacionales y en Moncloa aseguran que ha actuado con cautela. Sus socios han ido más lejos. Sumar acusa a Estados Unidos de ejercer un modo de gobierno basado en la violencia y en el autoritarismo. El Partido Popular acusa al Ejecutivo de estar en el lado equivocado de la historia. Feijóo publicó ayer una carta en redes sociales en la que califica de histórica la captura, una buena noticia sin ambajes, dice, y señala a Delcy Rodríguez como protagonista de la dictadura. De hecho, critica que la hayan escogido como figura de transición. Acusa al gobierno de Pedro Sánchez de haber protegido a Maduro durante años y asegura que la izquierda ha mantenido amistades peligrosas en Venezuela. Estará en este estudio el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, y hablaremos también en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Cuca Gamarra para situar cuál es la posición del principal partido de la oposición, del Partido Popular. De las reacciones en el exterior, Europa, que por lo pronto no ha condenado la captura, la intervención de Estados Unidos en suelo venezolano. Todos los países de la Unión, excepto Hungría, sí que han hecho un llamamiento conjunto a la calma y al diálogo para evitar una escalada en Venezuela sin referirse directamente a los ataques en Caracas o a la captura de Maduro. Corresponsal comunitario, vamos a Bruselas. Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Es la primera declaración oficial del bloque tras el anuncio de Donald Trump para hacerse con el control de Venezuela. Un comunicado que firma la alta representante y 26 países, todos salvo Hungría, que se descuelga de un texto que pide evitar una escalada en Venezuela, exige una salida pacífica y que se respeten las reglas del derecho internacional, en línea con los mensajes del fin de semana de las autoridades comunitarias, aunque no se hace una mención explícita a los ataques de Estados Unidos o a la captura de Nicolás Maduro, sí a que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, donde está Estados Unidos, tienen una responsabilidad especial en defender el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Los 26 recuerdan en el texto que la presidencia de Maduro carece de legitimidad para el bloque comunitario y subrayan la prioridad de luchar contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, aunque recuerdan que estos retos deben abordarse respetando el derecho internacional. Esta madrugada Trump ha pedido acceso al petróleo venezolano. Es el país con más reservas probadas del mundo. Y sin embargo, a día de hoy representa apenas el 1% de todo el crudo que se produce a nivel mundial. A principios de siglo extraía 4 veces más petróleo que hoy, que ni siquiera está entre los 15 mayores productores. Jordi Fábrega. El peso de Venezuela como productor y vendedor de petróleo a nivel mundial ha caído en picado en los últimos años. Es verdad que tiene las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo, pero es un petróleo caro de extraer y además en los últimos años, entre bloqueos y conflictos, el país ha pasado de producir más de 3,5 millones de barriles al día a poco más de 800.000 el año pasado. Esto le coloca alrededor del 20º lugar del ranking de países productores de petróleo. Produce alrededor del 0,8% del petróleo mundial. De ahí que los expertos prevean que el impacto que puede tener la detención de Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos sobre el precio del crudo no sea ni significativa ni duradera, y más porque actualmente hay exceso de petróleo. La demanda está creciendo muy poco y eso es lo que está explicando que el precio cayera un 20% el año pasado. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. En portada lo decíamos, que Washington ha decidido apostar de momento por el pragmatismo para intentar controlar Venezuela, apelando a la figura de Delcy Rodríguez, a quien mantienen, eso sí, bajo amenazas. La inminente presidenta interina lleva 2 décadas en la primera línea del chavismo. Victoria García. Rodríguez, de 56 años, es de Caracas y estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Ha pasado más de 2 décadas como una de las figuras principales del chavismo, el movimiento político fundado por el presidente Hugo Chávez y liderado
por Maduro desde su muerte en el año 2013. Se activa toda Venezuela. Junto a su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional o Parlamento, ha ocupado diversos cargos de poder desde la era Chávez. Fue ministra de Comunicación e Información, posteriormente de Exteriores, y en ese cargo le tocó defender a Maduro frente a las críticas internacionales, incluyendo acusaciones de retroceso democrático, abuso de derechos humanos en el país e incluso de haber amañado unas elecciones. Puede hacer en las próximas horas. Ahora ha sido declarada por la Corte Suprema presidenta encargada para gestionar Venezuela, mientras esperan intranquilos el siguiente paso de los norteamericanos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Esto en este lunes que amanece en España pendiente del tiempo, en la víspera de Reyes, el día de las cabalgatas, por la nieve, el frío, prácticamente todas las comunidades están en aviso, y también por las fuertes lluvias que ha dejado en las últimas horas la borrasca Francis. La peor parte se la ha llevado a Andalucía, donde se han registrado más de 260 incidencias. La primera vez en la vida que pasa el agua por encima del puente, es increíble. En las últimas 24 horas han caído cerca de 200 litros en Tolox, en Málaga, y el río Guadalhorce se ha desbordado a su paso por Cártama. Se han cortado carreteras, desalojado a una treintena de vecinos y han sonado 2 alert. En la provincia de Cádiz ha llovido todavía más, casi 300 litros en Jimena de la Frontera, que han obligado a evacuar a 470 hogares. Lo peor de las últimas horas ha estado en el campo de Gibraltar. Vamos a Radio Algeciras. María Ángeles Benito, buenos días. El paso de Francis se ha complicado el domingo en el campo de Gibraltar, donde el epicentro de la borrasca se situó en Jimena, municipio en el que llegaron a registrarse más de 260 litros por metro cuadrado en 24 horas. Unas lluvias que provocaron el desalojo última hora de la noche de 470 familias en San Roque y Los Barrios ante el riesgo de inundación debido al nivel alcanzado por la presa de Guadarranque y el desbordamiento de ríos. También fueron evacuados vecinos en Jimena y Tesorillo durante la tarde. El puesto de mando avanzado se instaló en San Roque. Desde allí daba la última hora el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Todo ello es la causa de que hayamos decidido anticiparnos y prever la situación de riesgo para la población y, por tanto, provocar el desalojo, la evacuación en coordinación con los ayuntamientos afectados, que son el Ayuntamiento de San Roque y el Ayuntamiento de Los Barrios, de más de 470 viviendas. Además, las fuertes lluvias provocaban el cierre de 4 carreteras del campo de Gibraltar, dejando a Jimena prácticamente incomunicada. La situación se tornó tan compleja que incluso la Junta de Andalucía envió el mensaje SALER a los móviles de los vecinos de Jimena, Tesorillo, Los Barrios, San Roque y Castellar ante la previsión de que la alerta naranja, que se mantuvo vigente hasta medianoche, pudiera tornarse roja en cualquier momento. La otra noticia que ha dejado el fin de semana es el posible primer crimen machista de este 2026. En Quesada, en Jaén, se investiga como un posible asesinato machista la muerte de una mujer de 38 años que ha sido encontrada con signos de violencia y heridas de arma blanca. Según ha podido saber la cadena SER, estaba registrada en el sistema Biogen y la Guardia Civil detuvo anoche a su expareja. Hoy a mediodía se ha convocado un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento. De la política, empieza una semana que, una vez pase el Día de Reyes, vendrá marcada por citas importantes en el calendario. El Senado ha pedido permiso para interrogar el miércoles en la comisión del caso Koldo al exministro Ábalos. Aún está pendiente saber si acudirá por su situación procesal. Al día siguiente será el turno como testigo de Feijóo ante la jueza de la Dana, pero de manera telemática, y todavía el miércoles Pedro Sánchez se verá con Oriol Junqueras para intentar afianzar el apoyo de Esquerra y poder agotar la legislatura. Sobre la mesa de esa reunión estará un asunto fundamental para los republicanos, que es el nuevo sistema de financiación autonómica que se presenta a finales de mes en el Consejo de Política Territorial, Fiscal y Financiera. Radio Barcelona, Xavi Abelló. La reunión de este jueves entre Sánchez y Junqueras servirá para cerrar definitivamente un acuerdo sobre la nueva financiación, algo imprescindible para Esquerra para seguir dando continuidad a la legislatura ante la crisis interna que vive el PSOE. Fuentes republicanas aseguran a la SER que el nuevo modelo se basará en unos criterios que garantizarán el llamado principio de ordinalidad, es decir, que Cataluña no pierda posiciones entre lo que aporta y lo que recibe, a pesar de que no necesariamente vaya a quedar recogido por escrito. A pesar de los avances que puedan concretarse el jueves, este mayor reparto no será por sí solo suficiente para lograr el apoyo definitivo de Esquerra, que exige avances también en el compromiso estancado de recaudar el IRPF en Cataluña. Si también hay avances, se abrirán entonces sí a negociar presupuestos con el gobierno, pero sobre todo en Cataluña con Salvador Illa, que tiene mayores expectativas de poder aprobarlos. Esas son las previsiones para la semana. Hay previsión económica para hoy, para este lunes, porque hoy conoceremos los datos del paro. Ha sido un buen año y la previsión es que los datos de ocupación y paro del mes de diciembre, aupado por la campaña navideña, mantenga la tendencia positiva. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Momento de saludar en Murcia a Juanjo Asensio. Hola Juanjo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y en Valladolid está Mario Alejandre. Mario, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Vamos a empezar por una noticia de allí de Castilla y León, porque en Gredos la Junta no descarta sanciones para un influencer que se bañó en glaciares protegidos. Sí, el creador de contenido con más de 900.000 seguidores en YouTube se grabó en este parque natural de la provincia de Ávila y voló drones en espacios sensibles de los ecosistemas que son muy vulnerables a la actividad humana. Rompió bloques de hielo con piedras, con hachas, entre otras conductas irresponsables con el medio ambiente. Ahora también la Junta está estudiando los hechos, lo confirmaba el delegado territorial José Francisco Hernández. Es un momento muy inicial como para tener más información al respecto. Se están recabando los datos, se está elaborando el expediente, se dictará la correspondiente resolución y por lo tanto está todo ahora mismo comenzando. Ha recordado que cualquier actividad en espacios naturales protegidos como Gredos se tiene que estar ajustada a la normativa que exige autorizaciones específicas en determinados lugares y también según la época del año. Juanjo, el número de delincuentes en edad de jubilación se ha doblado en la última década en la región de Murcia. Solo el año pasado, 550 mayores de 64 años se tuvieron que enfrentar a la justicia. Sí, y es que no hay tope de edad para delinquir, ¿no? En la región de Murcia el número de personas mayores de 64 años detenidas o investigadas por diversos delitos se ha duplicado en esta última década según los datos del Ministerio del Interior. Así, según recopilaba La Verdad, solo el pasado año 550 fueron los mayores en edad ya de jubilación los que se vieron implicados en algún tipo de robo, amenaza, maltrato, delitos de tráfico, incluso en casos más graves como homicidios, ¿no? Pues así, la región de Murcia se sitúa como la comunidad donde más crece este tipo de criminalidad en este tramo de edad, ¿no? Ya en edad de jubilación, con un aumento del 42% en tan solo 2 años. Y en la próxima primavera serán liberados 9 ejemplares de lince ibérico en la provincia de Palencia, Mario. Proceden de un programa de cría en cautividad de esta especie, se van a unir a los que ya fueron liberados en el Cerrato Palentino el año pasado. Durante este último año se han liberado, como decimos, 9 ejemplares más. 4 de ellos, como ya os contamos, han muerto en estos últimos meses, 3 atropellados y otro más ahogado en un canal. Además, en los próximos días se procederá a liberar 2 ejemplares adultos, un macho y una hembra, que se llaman Fausto y Nala. Proceden de un centro de cría que está en Portugal y de otro que está en Cáceres. Ejemplares que han completado su etapa reproductiva y que se van a reintroducir en el marco de un programa experimental que ya se ha puesto en marcha en otros territorios en años anteriores. Van a permitir reforzar y estabilizar el hábitat de la especie en esta zona de la provincia de Palencia. Otros asuntos que son noticia quizá no de portada, pero que desde luego son asuntos de los que se habla hoy en estas 2 zonas, en la región de Murcia y en Castilla y León. Compañeros, que tengáis buena semana. Igualmente. Un abrazo. Vamos ya con la recomendación cultural para empezar la semana, para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone una biografía en forma de cómic. De madre cubana y padre cántabro, la historia de Caridad Mercader es apasionante. Una mujer de fuerte personalidad, irascible, voluble, apasionada y con un sentido del humor poco común. Que tiene un componente rebelde que ya le viene de fábrica. Era una niña que no se conformó con llevar, por ejemplo, de entrada una vida religiosa. El historietista e ilustrador Pep Brocal, interesado en biografías de mujeres, rescata del olvido a la conocida como la pasionaria catalana. Que aparte de ser rebelde, no es feliz con su matrimonio, a su marido lo considera un pusilánime y además, a raíz de que el marido la interne en un hospital psiquiátrico, ella romperá ya con todo y será el comunismo quien venga al rescate. La historia de esta espía comunista está plagada de anécdotas, de verdades, medias verdades y mentiras, como reza el subtítulo de este cómic publicado por Garbush Books. Porque muchas de las cosas que contaba ella misma pues no eran del todo ciertas, ¿no? Caridad del Río es además la madre de Ramón Mercader, el español que asesinó a Trotsky clavándole un piolete en la cabeza. Yo creo que nunca le dijo tienes que matar a Trotsky, a su propio hijo. Igual tampoco, una vez tomada esa decisión, tampoco le dijo nunca no lo hagas, Ramón. Caridad del Río, tantas verdades, medias verdades y mentiras que darían para 400 páginas más. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.